Uno de los conceptos quizás más debatidos en materia de política o de derecho es la soberanía. ¿Quién es el soberano, el pueblo, o el gobierno, o el Estado? Antes era más fácil cuando habían monarquías y la soberanía estaba enfocada en una persona. En 1943 se publicó una obra llamada El Principito. Antón de Saint-Exupéry muestra la historia en que un aviador conoce a un príncipe que venía de un asteroide, que salió a conocer otros asteroides, y entre ellos visitó uno. Uno de ellos estaba habitado por un rey, el rey soberbio. Y ese rey soberbio era muy curioso. Era el único habitante de ese asteroide. Y él decía que era soberano. ¿Por qué? Porque lo que él mandaba se hacía. Cuando llega el principito, bosteza. Y entonces él le dice, es de mal gusto bostezar, pero te ordeno que bosteces. Ya no quiso bostezar. Te ordeno que bosteces cuando quieras y cuando no quieras que bosteces. También le dijo, yo quiero ver cómo sale el sol. Ah, claro, yo puedo dar la orden de que salga el sol. Solo tengo que esperar el momento adecuado para dar la orden y entonces saldrá el sol. Este rey soberbio nos va a mostrar un poquito, no solo de un personaje que vamos a ver en nuestra historia el día de hoy, quizás también nos muestra un poquito de nosotros. Acompáñenme a Mateo 2, vamos a leer de los versículos 1 a 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Si hoy estamos aquí reunidos, no es más que por tu gracia, por tu misericordia, porque hace más de 2000 años tú enviaste a tu Hijo para rescatar a un pueblo rebelde. Lo enviaste en humildad, lo enviaste siendo hombre y sujeto incluso a la propia ley. Pero te damos gracias porque Él no pecó. Nosotros, siendo pecadores, necesitamos de Él. Te pedimos que nos ayudes, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento a tu verdad. Ayúdanos y guíanos. Muéstranos el mensaje que tú tienes en este pasaje para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y ayúdanos a rendirnos al único y verdadero Rey, que es tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén. Hay que hacer una advertencia de malas interpretaciones. Cuando pensamos en las representaciones que generalmente se hacen acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, más nosotros estando en una cultura primordialmente católico-romana, se hace lo que es el nacimiento, poniendo aparte el segundo mandamiento al que no voy a entrar, y la violación que puede implicar la representación de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que vemos? Generalmente vemos una vaca, un burro, un establo, vemos a José, a María, sin duda a Jesús,
En un pesebre vemos alguno que otro pastorcillo, vemos a un ángel y vemos tres figuras, a los reyes magos. Y hasta les pone nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y todo esto en realidad no es así. La Biblia nos dice que ellos no estuvieron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se sabe cuántos eran, ni sus razas, ni andaban sobre los animales que dicen que andaban. No nos dicen que fueron reyes, nos dicen que fueron magos, y vamos a ver qué es eso. La tradición, al hacer esta imagen que hizo de los reyes magos, ¿qué hizo? Distraer el verdadero mensaje de este pasaje. ¿Por qué? Porque se les terminó rindiendo adoración a estas tres personas, inventadas por la tradición. Para poder entender este pasaje tenemos que atender un poco a la historia de la región. La región de Palestina es un punto de comunicación entre tres continentes: Europa, Asia y África. Y a lo largo de los siglos ha estado en disputa entre lo que es el Oriente, a veces representado por Grecia, a veces por Roma, y por el Oriente, a veces representado por Persia y los partos. Aunque generalmente la parte principal de los conflictos estaba en la parte superior de Palestina, es decir, donde está Armenia y Siria, lo cierto es que esta parte inferior, donde está Jerusalén y Judea, era una región que tenía cierta importancia, porque podía ser estratégico tanto para las comunicaciones como para las guerras. Entonces, dependiendo del imperio que tuviera en ese momento más poder, ponía gobernantes a su conformidad. Y este es el caso de Herodes. Herodes fue puesto por Roma, pero es importante entender que había inestabilidad en esta región, porque entendiendo la inestabilidad vamos a entender la preocupación de Herodes. Roma lo había puesto, y quizás los partos, que en ese momento estaban en disputa la zona, tendrían otras intenciones. ¿Qué es lo que esperaban? Hay algo muy curioso. Varios comentaristas y varias obras de la época, griegas, romanas y aún de Oriente, nos muestran que en ese momento, en ese entonces, estaban esperando que viniera un gran rey. No sabían cómo, muchos de ellos. Esperaban que viniera una figura política militar de gran importancia. Es curioso que justamente es en ese momento cuando nace nuestro Señor Jesucristo. En resumen de esta introducción, la tradición no nos dice la verdadera historia. La región es una región de inestabilidad política y militar que rodea el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, además de la expectativa de un gran líder político y militar. Para entender este pasaje lo vamos a ver en 6 puntos. Vamos a ubicar el tema de acuerdo a Mateo, vamos a ver quiénes son estos reyes, vamos a ver quién es Herodes, vamos a ver la providencia que guía a los magos, y vamos a ver también cómo la providencia lo protege al Hijo, y vamos a ver la adoración de vida. Empecemos con la ubicación de Mateo. Acompáñenme al primer versículo. Mateo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo, uno de los 4 evangelios, es el único que narra esta historia. Pero es un evangelio que su primer público, o a quien está dirigido primariamente, es a los judíos. No es que nosotros, no siendo judíos, no lo recibamos, no. Es que hay que entender a quién le está hablando Mateo para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo. Por eso en Mateo encontramos tantas citas acerca del Antiguo Testamento y los cumplimientos que nuestro Señor Jesucristo hizo a profecías y a promesas. Pero un aspecto principal o un aspecto que Mateo destaca acerca de Cristo es su carácter de rey. Por eso vemos que en la genealogía, en Mateo 1, vemos del 1 al 17 cómo narra que Jesucristo desciende desde Abraham, pasando por David, hasta la llegada de Jesús mismo, ¿ok? Pero fíjense cómo en Mateo 1:1 dice esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él está diciéndole a los judíos, hey, este rey que le fue prometido a Abraham, este rey que le fue anunciado a David, ha llegado. Él es el descendiente, es el rey esperado. Y algo que nos da esa característica es que en toda la genealogía que vemos acerca de Jesucristo,
vemos que Mateo menciona a muchos reyes que venían después de David, pero al único que le menciona por rey en el versículo 6 es a David. Todos los demás nada más menciona su nombre. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo entonces? Está enfatizando, este es el rey. Este es el rey esperado. Incluso cuando el ángel instruye a José de recibir a María, le recuerda un detalle en el versículo 20. José, hijo de David. La presencia de David en esta genealogía y en esta historia nos está diciendo que Mateo nos está hablando del rey. Incluso por eso él también dice en el versículo 1 que Jesús nació en Belén. ¿Por qué? Porque el profeta Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está haciendo cita de Belén, porque en Belén habría de nacer el hijo esperado de David, el rey que había venido siendo anunciado. Es algo curioso porque Belén es conocida, o sea, el significado de Belén es casa de pan. Y sí, ahí fue donde Dios el Padre mandó a su Hijo. Y en las palabras del propio Jesucristo nos dicen Juan 6:33 y 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En la casa de Belén, en la casa de pan, vino el pan de vida. Mateo nos narra en el primer capítulo la historia del rey de los judíos, descendiente de Abraham, descendiente de David, nacido en Belén. Pero aquí nos introduce a un rey que no solo va a ser el rey de los judíos, es el rey de todo el universo. Y por eso la historia de los magos tiene relevancia. ¿Cuándo se dio esta historia? ¿Qué dice Mateo? En tiempos de Herodes. Si nosotros analizamos la historia de Herodes, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo es entonces posible? Bueno, el calendario que tenemos es un calendario gregoriano, es un calendario que fue establecido por acuerdo después de muchos cálculos y desafortunadamente cálculos mal hechos. La realidad es que ellos erraron en determinar cuándo nació Cristo. Lucas 2:1 y 2 nos da un poco más de detalles acerca de la fecha del nacimiento de Jesús. Él nos habla de un edicto de parte de Augusto César y la gubernatura de Cireno en Siria. Esto nos ayuda a calcular más o menos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre el año 7, 6 o 5 antes de Cristo. ¿Qué nos dice estos datos? Nos dice que muy cercano a la muerte de Herodes fue cuando nace Jesús. Lo más probable es que él haya nacido entre el año 6 o 5 antes de Cristo. Y así vamos a poder mejor ubicar esta historia. La historia, como la plantean los nacimientos, ya lo vimos, no nos muestra la historia verdadera. Ya hablamos de los números, vamos a hablar un poquito más de eso. Ya vimos un poco acerca de los magos. Pero ojo, ¿cuándo conocen los magos a nuestro Señor? La realidad es que lo conocen más o menos cuando él tendría aproximadamente, hay varios cálculos, pero unos 10 o quizás cerca de los 2 años. 10 meses o cerca de los 2 años. ¿Cómo lo sabemos? El mismo texto nos los dice. Acompáñenme a Mateo 2:11. Al entrar en la casa, ya no está hablando de un establo. Ya no estaban en el establo, estaban ya en una casa. Vieron al niño, no al bebé, vieron a un niño. Cuando José y María presentan a nuestro Señor Jesucristo al templo, ¿qué presentan? 2 tórtolas. Si nosotros vemos en Levítico 12:8, dice que quien no tenga lo suficiente para un cordero va a ofrecer las tórtolas o 2 palominos. Si José y María, o nuestro Señor Jesucristo, hubiera recibido la visita de los magos en el nacimiento, hubieran tenido para comprar un cordero y no 2 tórtolas. Todos estos son elementos que nos dicen la tradición y esas representaciones están mal. Los magos llegaron
cuando Jesús ya tendría aproximadamente un año de edad. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Quiénes son estos magos? Vamos a leer Mateo 2, del 1 al 2, la parte final del 1. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos. Término difícil de traducir. De hecho, los magos que hoy vemos en las fiestas de niños es la idea, de ahí viene esa palabra. El texto es magoi o magi. ¿Qué es lo que sucede? Los reyes de Oriente tenían consultores y personas sabias, por eso algunas traducciones traducen esta palabra como hombres sabios, que eran conocidos como magos. De hecho, en la propia Biblia nosotros vemos testigos de esto. La Biblia nos testifica que Asuero y que Nabucodonosor, cuando tuvieron sueños o cuando tenían alguna inquietud, consultaron a sus magos. Eso lo podemos ver en Esther y en Daniel. Incluso el propio Faraón tenía un grupo de magos y sabios, y eso lo vemos desde Génesis. ¿Qué es lo que vemos entonces? Vemos que existen este tipo de consejeros o de personas cercanas al poder que tenían una fuerte influencia sobre los reyes, ¿ok? Eran los consejeros. Incluso el propio Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia para ser entrenados en esta sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Fíjense, Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel fue tan destacado de ello que él incluso fue constituido jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel 5:11. Es este grupo de magos al que nos estamos refiriendo. Y es importante tener en cuenta lo que pasó con Daniel porque nos va a servir para entender quiénes son estos magos y por qué vinieron. Incluso en el propio Nuevo Testamento nosotros alcanzamos a ver que existe Simón el mago y Bar Jesús o Elimás, también mago. El caso de Elimás, al que nos narra Hechos 8, nos lo muestra como una persona que era consultor muy cercano al procónsul de Chipre. Entonces, ¿qué podemos ver de ello? Que tenían una gran influencia política. Manejaban ciencias. Acuérdense que en ese tiempo las ciencias naturales y las ciencias ocultas estaban muy pegadas. Y ellos eran un ejemplo de ello. Consultaban las estrellas no solo en la forma astronómica, como se hace hoy en las universidades, sino en la forma astrológica, para obtener mensajes de los astros. Vemos también que ellos eran conocidos también en filosofía, en mucha sabiduría, y por eso eran consultores y tenían una gran influencia. Pero hay un detalle que es importante tener en cuenta acerca de los magos. En Persia, ellos le daban visto bueno a los reyes. Venía un nuevo rey, consulten a los magos y lo aprueban. Entonces, Herodes sabía esto. Estos magos que eran cercanos al poder político, no eran políticos, pero eran cercanos al poder político, venían a recibir al rey de los judíos. Por eso se turbó. Eran gentiles, no eran judíos. Hay quien dice que puede ser que hayan sido prosélitos, es decir, que se hayan convertido. No hay evidencia de ello y es muy poco probable. La realidad es que eran gentiles. Y con este anuncio, con esta mención que nos dice Mateo, está haciendo mención acerca del juicio sobre su pueblo. Vamos a ver un pueblo que es indiferente al nacimiento de su rey. Y entonces, ¿qué hace? Viene la apertura para que sea rey de los gentiles. ¿Cuánto será? No se sabe, la Biblia no los dice. Es posible que fuera una comitiva, es decir, que fueran varios, no solo 3, que vinieran muchos. Y no vinieran solos, sino que vinieran con servidumbre, que vinieran incluso con guardias, porque tenían influencia política. Y en esos tiempos no era fácil viajar de un lugar a otro, tenían que ir
guardados. Entonces, ¿por qué Herodes no les hizo nada? Justamente por eso. Traían guardia. Y haberles hecho algo hubiera desatado un conflicto político del cual él no tenía autoridad. Además que en ese momento sus guardias estaban en otro lado. ¿Ok? Ahora fíjense en este detalle. Vamos otra vez al texto. Porque su estrella hemos visto. ¿Qué es lo que vieron? Su estrella. Recuerden que los magos eran astrólogos y por ende con mucha experiencia, como Isaías profetizó en Isaías 63, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La vieron cuando ellos estaban en Oriente. Pero ¿qué es lo que vieron? Su estrella hemos visto. A ver, son magos que están acostumbrados a ver fenómenos astronómicos, nacimientos de estrellas, conjunciones de astros, pero vieron algo tan particular que dijeron, esto es especial. No fue una estrella, vieron su estrella, algo muy particular de este rey que había nacido. Se ha especulado mucho acerca de que si esto fue el nacimiento de una estrella, la conjunción de algunos astros, hay fechas que coinciden, y sin duda Dios mismo pudo haber ordenado todo el universo para que en ese momento se diera este fenómeno cuando nacía nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la realidad nos parece apuntar a un dato diferente. Los datos astronómicos y el comportamiento que vemos de la estrella, aquí narrado, nos dice que fue algo muy diferente, fue algo muy especial. ¿Qué pudo ser? Probablemente fue una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. La Shekinah, la presencia divina, puede ser. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pedro dice, lucero de la mañana, en 2 de Pedro 1:19. O como lo profetizó Isaías, luz le resplandeció. Fue tan particular la manifestación de la segunda persona de la Trinidad encarnada, que fue una manifestación magnífica de su gloria. ¿Cómo podemos explicarlo? De la mano providencial y maravillosa de nuestro Señor. Es muy probable que gracias a Daniel, a la influencia que tuvo y a que se quedaran escritos en Babilonia, los magos, los sabios, siguieran teniendo acceso a los libros a los libros hebreos, a los libros sagrados hebreos. Y quizás los magos supieron que en Números 24:17, Balaam, otro gentil, no del pueblo de Dios, había profetizado esto. Acompáñenme, por favor. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Quizás sabían de esa estrella, y dijeron, esta manifestación es tan particular del nacimiento de el rey de reyes, que dijeron, esta profecía se ha cumplido. ¿Qué preguntan los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Este fenómeno fue algo especial, pero ¿por qué sabían que era el rey de los judíos? Nuevamente, por Daniel. Recuerden que fue jefe de magos y recuerden la influencia que tuvo, incluso con diferentes imperios. El propio Jeremías destaca la personalidad de Daniel siendo contemporáneo de él. Pero ojo, fíjense cómo lo dice el texto. Diciendo. Ellos estuvieron diciendo. ¿Saben qué pasó? Llegaron a la ciudad de Jerusalén y a quien se topaban le preguntaban, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Nosotros estamos en Oriente, 1400 kilómetros de distancia. Vimos su estrella, tú eres su pueblo. ¿Dónde está? Crearon alboroto.
¿Qué es la respuesta? Indiferencia. ¿Se imaginan la decepción? Existía la expectativa de un rey especial y el pueblo, de donde debía de ser el más emocionado de recibir al rey esperado por los siglos, con una actitud indiferente. Ninguno le pudo dar razón de la pregunta que les estaban haciendo. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Qué rey? Fíjense otro detalle en el propio versículo. Ellos vieron su estrella, una estrella muy particular, y venían preguntando, ¿por qué? Porque ellos sabían a qué venían, a adorarle. Cuando Cristo les hizo la pregunta más importante a sus discípulos, vale la pena que nosotros nos las hagamos. Mateo 6:15, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Un sabio? ¿Un maestro? ¿O es Dios mismo encarnado? Porque cuando sabes que es Dios mismo encarnado, tu respuesta debería de ser como la de los magos. Vengo a adorarle. Como Cristo mismo lo afirma, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aún los ángeles lo adoran, Hebreos 1:6. Nuestra respuesta debería de ser como la de los magos. Vamos al siguiente punto. Un rey conflictuado. Mateo 2, del 3 al 8, por favor. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Quién es este Herodes? Herodes el Grande. No vayan a preguntar como mi niño que siempre que le cuento la historia me dice, ¿y cuándo hablamos de Herodes el chiquito? No, Herodes el Grande. Herodes era un usurpador. Era indumeo, es decir, era descendiente de Saúl. Era enemigo del pueblo de Dios. Era prosélito, es decir, él se había convertido al judaísmo, pero muy probablemente por fines políticos y no de otra forma. Jacob había profetizado sobre el trono en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es una palabra hebrea que hace una referencia al Mesías. Puede traducirse, o algunos han querido traducirlo como enviado o el que ha de venir. La realidad es que es un nombre propio, pero hace referencia a la venida del Mesías. La ocupación del trono por parte de un idumeo, de un judío, de uno que no era judío, descendiente de Saúl, era juicio de Dios, pero era el anuncio también de la llegada del propio Mesías. ¿Era acaso un presagio? David Brown, un comentarista del siglo antepasado, lo piensa así. Bueno, este Herodes, el grande, pero como dice Robertson, grande en pecado y en crueldad. Él hizo obras muy importantes, templos, ciudades, edificios. Incluso él mandó reedificar el templo de Jerusalén. No vio su conclusión, pero él lo mandó reedificar. Pero algo que era una persona muy ambiciosa. Trabajó políticamente por muchos años para lograr que el Senado de Roma le concediera el título de rey. ¿Y saben qué título le dieron? Rey de los judíos. Entonces, cuando escucho a unos magos que vienen preguntando por el nacimiento del rey de los judíos, dijo, caray, este me pertenece a mí, ¿no? Lucas incluso lo llama rey de Judea.
Él estaba tan temeroso de ser quitado de su trono que mató a su esposa amada y a 3 de sus hijos, de los que se sintió amenazado. Era una persona aborrecida por el pueblo. Para este momento, Herodes tenía aproximadamente 70 años y era obsesivo con el poder. Venía un bebé al que él seguramente no vería en su madurez, porque ya estaba enfermo, ya estaba cerca de la muerte. Y no obstante, se sintió amenazado. ¿Saben? El pecado en nosotros es muy similar. Nosotros, cuando vemos que nuestra carne puede ser amenazada, nuestro pecado, ese ídolo al que amamos tanto, lo vemos tan amenazado para nuestra libertad a pecar, que nos convertimos en contra de Jesús, que ha nacido. Cuidado. Herodes, en buena medida, nos muestra la condición de nuestro corazón. Un rey soberbio que quiere imponerse. Herodes se turbó, pero no solo Herodes, la turbación del pueblo. ¿Qué le perturbó al pueblo? El pueblo había estado oyendo la pregunta de los magos: ¿dónde está tu rey? ¿Dónde está el rey de los judíos? Habían generado tal alboroto que el alboroto llegó al rey Herodes. Pero eso no les turbó las preguntas de los magos. Tristemente no les turbó la llegada de su rey. Les turbó la respuesta que este loco de poder podía hacer. A ellos, como dice Juan, a lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron. Ellos decían que esperaban a un Mesías, que esperaban a un rey por siglos, pero cuando llegaron noticias de su llegada, no les importó. A ellos les preocupó la reacción de Herodes. Lo conocían. Tristemente, ellos se preocuparon más por el hoy y el ahora que por el Mesías prometido. El pan de vida al que apuntaba el maná había llegado a la casa de pan y fue ignorado. Esa fuente de agua de la que David añoró beber cuando Belén estaba sitiada por los filisteos había llegado. Cristo mismo nos dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un pueblo sediento y hambriento no le importó que el pan de vida, que las aguas de vida habían llegado. Irónico con lo que dice Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y fue ignorado. ¿Cómo tratas a Jesús? ¿Cómo lo tratamos cada uno de nosotros? Regresemos a Herodes. ¿Corrigió Herodes su error previo con el Sanedrín? 30 años antes de este evento, Herodes, en su locura, había mandado matar a varios de los sacerdotes, de los miembros del Sanedrín, del Senado. Él era enemigo de los judíos y lo odiaban. Pero fíjense, tanto él no quería a los judíos, aunque era su rey, como ellos lo odiaban a él. Y era soberbio, y era orgulloso, y tenía un grupo de sabios, no quería de los judíos. Pero fue tal la amenaza que sintió que él prefirió humillarse, mostrar un poco de humildad y llamar a los principales sacerdotes y preguntarles. Poco probable que convocara a todo el Sanedrín. La palabra nos dice que convocó solo a los principales, las principales familias. Pero lo cierto es que era gente que él despreciaba y que él, en su necesidad, en su urgencia, los llamó. Él, siendo prosélito, convertido al judaísmo, algo conocía. ¿Dónde buscó la respuesta? ¿Dónde debía de hacerlo? En la palabra de Dios. Pero lo hizo con malas intenciones. De nada sirve buscar en la Biblia pretextos para justificar nuestros pecados o para justificar nuestras conductas si no lo estamos haciendo con el corazón correcto. Herodes buscó en el lugar correcto, pero con el corazón incorrecto. Cuidado con cómo nos acercamos nosotros también a la palabra de Dios. Estamos hallando información
o estamos hallando al autor de la palabra? ¿Cómo respondieron los sacerdotes? Los sacerdotes fueron muy prontos para apuntar a Cristo. Ellos mismos dijeron aquí, en Miqueas 5:2, dice que va a nacer en Belén. Y hacen una paráfrasis, cita más o menos el texto. Ellos supieron apuntar a Cristo, pero no fueron a adorar al Rey de los judíos. Miqueas 3, del 6 al 7, si me acompañan. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Cuidado, cuidado de ser aquellos que apuntan solamente a Cristo, que dicen a otros, ve, lleva tus cargas, te va a perdonar, tienes problemas, llévalos a sus pies. Y no somos nosotros los que acudimos. Eso les pasó a los sacerdotes. Tenían mucho Biblia en la cabeza y sabían dónde decía la palabra que había nacido el Mesías. Pero cuando era momento de adorarle, no le adoraron. Solo apuntaron hacia él. Ya vimos que Belén era el lugar donde había de nacer. Pero además hay algo importante. Había cierto conocimiento general en el pueblo de que de Belén iba a nacer el Cristo. Juan 7:42, en un momento en que Cristo está predicando entre el pueblo, hay división, hay quien dice, este es el verdadero profeta, y otros que decían, no, él engaña. Bueno, ¿qué dice? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? El pueblo lo sabía, era conocimiento común, y no supieron dar a dónde. Habla de algunas características de este Mesías, esta respuesta que dan los sacerdotes. Si se fijan, ¿qué es lo que les dice? Es un guiador que apacentará a su pueblo, sin duda. Así lo profetizó Isaías en 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel 34:23. Y levantará sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será como pastor. Cristo mismo lo dijo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Este rey prometido que apacentaría con amor y con cuidado había llegado. Hay que destacar la astucia de la maldad de Herodes. Vamos a Mateo 2, del 7 al 8, por favor. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Jerusalén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo vaya también y le adore. La astucia fue la característica de la serpiente contra Eva, de los gabaonitas al engañar a Josué, la constante de los judíos que pretendían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, y es empleada por los falsos maestros, como lo dice Efesios 4:14. Este viejo lobo de mar, Herodes, estaba cegado por el poder. Prefirió aparentar humildad, consultar a los sacerdotes, decir, bueno, necesito de ustedes. Él también prefirió buscar en la palabra, pero en lo oculto llamó a los magos. ¿Se fijaron? En secreto los llamó. Eventualmente esto sería información que le sería útil para dar respuesta a su enemigo, a nuestro Señor Jesucristo. Herodes mentía. Él no quería adorarlo, quería asesinarlo. Más adelante Mateo nos narra la historia de cómo Herodes ordena la matanza de los niños menores de 2 años. Por eso tenía tanta importancia de saber cuándo había aparecido esa estrella. Por eso nos da importancia el entender cuándo fueron los magos. Todo esto nos muestra la realidad del corazón de Herodes. Pero ¿sabes, hermano? Ten cuidado de tener un corazón como el de Herodes. En muchas formas
Todos nosotros somos como Herodes. A veces cedemos un poco a nuestro orgullo y decimos, bueno, está bien, voy a leer un poquito de la palabra. Está bien, voy a orar. Pero nuestro yo es como ese rey soberbio. Nos creemos soberanos, nos subimos en un ladrillo y nos mareamos. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores amenaza nuestra pretendida soberanía, nos sentimos amenazados y queremos destronar a Jesús de nuestros corazones. Cuidado con disfrazar de religiosidad esa actitud de nuestro corazón. ¿Qué decía Herodes? Voy a adorarlo. ¿A qué venimos? ¿A adorarlo o a cumplir? ¿A encontrarlo o a sentirme bien porque cumplí un mandamiento? ¿A qué venimos? Cuidado cuando usamos de pretexto a Jesucristo y a su palabra para hacer nuestra propia voluntad. Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Cuidado. Vamos al siguiente punto. La providencia guiando a los magos. Mateo 2, del 9 al 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La providencia divina que guía. En su viaje, los magos hallaron indiferencia del pueblo y de los principales religiosos. El único que había aparentado la intención de adorar al rey y lo que realmente quería asesinarlo. Pero ellos sí querían adorarlo de verdad. No lo buscaban por interés como lo hicieron el pueblo cuando vio la multiplicación de los panes. No lo hizo por curiosidad como Zaqueo. Lo buscaban para adorarlo. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Les manifestó nuevamente su guía a través de ella. Les mostró nuevamente la estrella, como dice el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Temamos a Dios y Dios sabrá guiarnos. Algo que debemos tener conscientes, como dice el profeta Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Busquemos a Cristo. A los pastores les anunció el nacimiento de Cristo por un ángel, a los gentiles de Oriente por una estrella. Como dice Matthew Henry, a cada uno le habló Dios en el lenguaje de ellos y de la forma a la que mejor estaban habituados. Pero hoy, hermanos, tenemos una más segura guianza, que es la palabra de Dios. No los sueños, no los astros, no los sentimientos. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En su palabra busquemos con temor y temblor hallar a nuestro Rey para adorarle. La indiferencia y el gozo. Vemos el juicio de Dios sobre una nación indiferente y la bendición hacia los gentiles. Jesucristo lo diría con más claridad en Mateo 8, del 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando te topes con la indiferencia aún de aquellos que se dicen el pueblo de Dios, no esperes a que el hombre te acompañe, como dice Matthew Henry. Nosotros, aun cuando marchemos solos, hemos de continuar y seguir los pasos de Jesús. Hagan otros lo que hagan, nosotros hemos de servir a Jesús. Esa fue la actitud de los magos. No te desanimes por la indiferencia de otros. Busca a Cristo y vivirás. Los magos lo buscaron. Salmo 105:3 dice: gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Búscalo de corazón y alégrate. Siguiente punto: la adoración debida al Rey y la providencia divina.
Vamos a los versículos 11 y 12 de nuestro pasaje, por favor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay un trato diferenciado para dos reyes. ¿Se fijaron? Los magos encontraron a Herodes en un palacio lleno de servidores a su lado, lleno de riquezas, y no le adoraron. La Biblia no nos dice que le adoraron. Estuvieron en presencia del que se autoproclamó rey de los judíos, pero no lo honraron. Sin embargo, vieron al verdadero rey. Él estaba en una humilde casa, sin lujos reales, pero los magos sabían que era el verdadero rey de los judíos. Era especial. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Estos hombres adoraron a Cristo en su humillación. Hoy está en gloria y aún muchos se rehúsan a adorarlo. Notemos varias cosas. Mateo es claro. ¿Quién es el centro de la historia? Cristo y solo Cristo. Si se fijan, menciona primero al niño. Vieron al niño con su madre María. Y esto más adelante lo vuelvo a repetir. El niño con su madre. José toma al niño con su madre. ¿Por qué? Porque el niño es el central, no María. Mateo lo hace constantemente y vemos ese énfasis que hacen, que es el niño, Cristo el centro. ¿Y qué hacen los magos? Lo adoraron, no los adoraron únicamente al Rey, a Cristo. Él está destacando, Mateo está destacando la preeminencia de Cristo. Jesús no estaba solo, él estaba con su madre, no menciona en ese punto a José. ¿Y qué hacen los magos, perdón? Solo adoran al Rey, solo es digno de ser adorado. Y la palabra de adoración habla de una adoración dada a una divinidad, no solo a un rey. Apocalipsis 5:12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de ser adorado. Los presentes, los regalos. Su significado, no podemos ser categóricos, tajantes, dogmáticos en el significado de los presentes. Lo cierto es que son productos que eran muy comunes en Arabia, de donde venían los magos, y es lo que podemos saber con certeza. Que los magos hubieran escudriñado la palabra y averiguado más acerca de la obra de Cristo, no lo sabemos. ¿Que fue el Espíritu de Dios que guió a los magos para escoger estos presentes? No lo sabemos. Sin embargo, hay algunos puntos que quisiera destacar, porque son particulares. El oro. El oro es muy común en la realeza. La corona del rey de Rabá era de oro. La reina de Sabá regaló oro a Salomón, porque era rey. El incienso está relacionado con la adoración a Dios y el sacerdocio. En Éxodo nosotros vemos la prohibición de ofrecer incienso extraño y las instrucciones para hacer el incienso correcto. En Apocalipsis nosotros vemos que la copa de oro está llena de incienso, las oraciones elevadas a la divinidad. Perdón. ¿Es posible que apuntaran hacia esta obra de Cristo? No lo sabemos, pero está esos testigos en la Biblia. ¿Qué hay de la mirra? Todos en este mundo venimos a morir, pero Cristo fue el Rey nacido con la clara intención de con su muerte salvar a su pueblo. La mirra era un perfume para embalsamar y para señalar hacia el sufrimiento.
Vino con mirra, lo mezclaron para ofrecer a Jesús y aliviar su sufrimiento. Nicodemo, cuando Cristo ya había muerto, llevó mirra para embalsamar a Jesús. ¿Había significado? No lo sabemos. Pero lo cierto es que a través de la Biblia vemos esas realidades y vemos a Cristo siendo rey, siendo sacerdote sumo de su pueblo y habiendo venido a morir. Pero algo más vemos. Vemos a la providencia de Dios protegiendo a su pueblo, a su rey. Estos regalos le iban a ser útiles a Jesús. ¿Por qué? Porque esta provisión les iba a ayudar a este viaje que tenían que emprender poco después, cuando Herodes quería matar a los niños. Dios, en su providencia, les llevó estos regalos para que con ellos pudieran solventar ese viaje. Herodes pudo engañar a los magos. Ellos realmente parece que le creyeron en su momento acerca de que quería él adorarlos, pero a quien no pudo engañar fue a Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos fingir religiosidad, venir a cumplir con el día del Señor, pero si nuestro corazón está lejos de Él, Dios lo sabe. Seamos amonestados por nuestro Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuidado cuando pretendemos solamente disfrazar de religiosidad un corazón rebelde. La realidad es que no era el tiempo de Cristo de morir. A lo largo de los evangelios vemos constantemente que los judíos querían agarrarlo. ¿Y qué dice la palabra? No era su hora. No pudieron, nunca pudieron agarrarlo antes, porque no era su obra. Cristo tenía una obra descomunal que cumplir, las promesas, las profecías, salvar a un pueblo. Cuando llegó su hora, Cristo mismo oró al Padre y le dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y más tarde en la cruz él dijo: consumado es. Cuando llegara el momento, como Pedro mismo lo dice en su sermón, Hechos 2, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, Cristo habría de morir. La mirra lo anunció, pero no era su tiempo. Cuando llegara el tiempo, era el Padre mismo quien lo entregaba para salvar a un pueblo pecador y quedar satisfecha su justicia. Pero antes lo guardó. Y lo guardó providencialmente. Le habló a los magos por medio de sueños. La palabra nos indica que ellos estaban inquietos y buscaron, habla de que ellos estaban buscando respuesta de Dios y Dios les respondió: no vayan por aquí, regresen por otro camino. Finalmente, cuando uno verdaderamente se encuentra con Cristo, ya no anda como antes lo hacía. Como dice Pablo, Efesios 4, del 17 al 21. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en la verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Estos magos habían tenido un encuentro con el Rey de Reyes y habían sido transformados. Como alguien dice, Cristo, aún de niño, ya le estaba arrebatando almas a Satanás. Y regresaron por otro camino. Que nos sirva de reflexión para no regresar por el camino que hemos andado antes de conocer a Cristo. Llegamos a la conclusión. ¿Cómo adoramos? ¿Adoramos al Rey? Si te desanima la indiferencia o el desánimo de otros te detiene,
no lo permitas más. Ve a adorarle. Si disfrazamos nuestro rey soberbio, ese yo que hay en nosotros de religiosidad, corre, corre pronto a los pies de Cristo. Recuerda, Dios no puede ser burlado. Isaías 55, 6 a 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si hemos adorado de dientes y no de corazón, hoy es tiempo de postrarnos ante el Rey de Reyes. No tienes oro, no tienes incienso, no tienes mirra, no te preocupes. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues como dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos.